Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Seguimos en el aire de Eso que falta e inauguramos una sección, una columna, un momento que será quincenal en el cual nos encontraremos con María Eva Kutsuitis, quien está al otro lado ya del teléfono. Ella es ingeniera civil, investigadora y parte del Observatorio del Derecho a la Ciudad, con quien hablaremos precisamente de la ciudad de Buenos Aires. Hola María Eva, ¿cómo estás? Por acá te saluda Mailén. Hola Mailén, buenos días a todos, a todas, ¿cómo están? Muy bien, muy contentas de haber reinaugurado esta sección y que además se transformó de mensual a quincenal, así que también muy contentas por eso con todo el equipo. Bueno, la verdad es que yo también, porque me encanta conversar con ustedes y poder poner en común muchas cosas que pasan en la ciudad y que muchas veces no son noticia. Y una de las cuestiones que ha sucedido hace pocos días es la inauguración de las sesiones ordinarias de la legislatura porteña. Sí. El 1 de marzo, Jorge Macri inauguró formalmente las sesiones ordinarias de la legislatura y dio un discurso y un poco es la hoja de ruta de lo que nos propone Jorge Macri para este 2025. La verdad es que pasó totalmente desapercibido. Y en este caso no podemos echarle tanto la culpa a la centralidad de la agenda nacional, sino a lo irrelevante de su discurso. Hubo un solo anuncio importante, que es la construcción de la línea F de subte. Sí. La verdad, un anuncio totalmente gastado. Esta gestión, la gestión del PRO, hace 15 años que viene prometiendo la construcción de nuevas líneas de subte, por supuesto, sin cumplir sus promesas. Sí. Anuncio que además evidencia un nivel de improvisación absoluto a la hora de gestionar y que tiene un objetivo claramente electoralista. El mismo día que anunciaba que iban a licitarse las obras para la línea F, que en realidad iban a comenzar esas obras dentro de 1 año y medio, ya había por toda la ciudad carteles electrónicos anunciando la línea F. La realidad es que el proyecto de la línea F no cuenta ni con permiso ambiental, ni con proyecto de ingeniería. Tenemos idea de qué cuentan o de qué datan esos pliegos de licitación. Claro. Y para tener un dato, hubo del año 2016 a la fecha 16 oportunidades en las que se licitó los estudios técnicos para hacer la línea F y eso luego quedó truncado. La verdad es que llama la atención que liciten la construcción de una nueva línea de subte sin estudios técnicos. Otro dato que pasó un poco desapercibido tiene que ver con el costo del kilómetro de subte. En los anuncios, el costo del kilómetro de subte duplica el costo estándar en términos internacionales que tiene la ejecución de subte y que históricamente ha tenido la ejecución de las líneas o las ampliaciones de subte en la ciudad. La verdad es que dejando de lado este anuncio totalmente electoralista, e insisto, esta obra va a estar completa dentro de varios años y el primer ladrillo va a colocarse dentro de 1 año y medio. Por lo tanto, falta un la montón. Verdad es que es un poco impresentable que estemos anunciando una línea nueva de subte cuando eso, la verdad que está muy lejos, ¿sí?, de el horizonte y nuestro cotidiano. María Eva, ¿cuáles deberían ser los pasos para poder licitar? No solo, como decías, la parte ambiental, ¿no?, del análisis de si es posible llevar adelante una línea, sino después la realización en sí misma. O sea, ¿qué es todo lo que tendría que haber sucedido mucho antes del anuncio de Jorge Macri? Mirá, en primer lugar, tener los estudios técnicos que dan cuenta de esa factibilidad, ¿no? Estudios técnicos, metodologías constructivas, detalles, ¿no?, de la ejecución, estudios de impacto ambiental. Sí. La verdad es que nada de eso entendemos que existe y este gobierno lo que está anunciando es la construcción de una nueva línea de subte que recién va a comenzar dentro de 1 año y medio y que va a estar recién en el 2000, ¿sí?, luego del 2030, en principio ejecutada, pero lo que sí ya sabemos es que nos va a costar el doble
de lo que indican los precios internacionales y de lo que históricamente costaron las ampliaciones de las líneas de subte en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Pero entre sus anuncios, algo muy preocupante y que también pasó desapercibido es que, una vez más, Jorge Macri planteó el no se inunda más como, según textual del jefe de gobierno, una marca registrada de la ciudad. La verdad es que a mí me parece importante, ¿no?, que el jefe de gobierno tome nota que la ciudad se inunda todos los años, sí. Es más, se inunda varias veces al año. Muchos barrios de la ciudad, sobre todo las villas, asentamientos, se inundan cada vez que llueve sin ser noticias, y tener un eslogan mentiroso y negacionista como marca registrada, la verdad que no es para enorgullecernos. El jefe de gobierno hizo una especie de revisión sobre lo que han sido sus logros de gestión. Y dentro de esos logros de gestión, él destacó la ley de reiterancia, la creación del fuero laboral para la ciudad, sí, y el nuevo código urbanístico. Y acá abro paréntesis. Primero porque la creación del fuero laboral está frenada en la justicia, sí, por una asociación de magistrados. En segundo lugar, la modificación del código urbanístico nos dejó un enorme sinsabor, porque es cierto, era una prioridad de las y de los porteños terminar con la sobreconstrucción descontrolada que venía destruyendo la identidad barrial y nuestras viviendas, habilitada por el código urbanístico que se aprobó en el 2018, pero sí, esta modificación, la verdad que lejos de abordar los problemas de planificación que tienen que ver con nuestros problemas cotidianos, la emergencia habitacional, la falta de espacios verdes, la política de movilidad y transporte, servicios públicos de calidad, puso el foco una vez más en los negociados inmobiliarios, sí, habilitando y que de esto, cientos de torres sorpresas. Sí, y que de esto además hablábamos a fines del año pasado, porque la votación fue casi que metida por la ventana, ¿no? Sin las audiencias públicas o sin el sorteo correspondiente de las audiencias públicas, ¿no? Un tema que veníamos siguiendo durante todo el año pasado y que esto se votó casi que a puertas cerradas. Totalmente, última sesión del año, como suele pasar, con los votos del bloque del PRO y sus aliados, con la abstención del bloque de Unión por la Patria, terminó esto transformándose en ley. Claro. La realidad es que fuera de estos logros, entre comillas, por supuesto, él planteó 6 ejes para lo que va de este año: autonomía, modernización del Estado, orden y seguridad, que es uno de los ejes que le encanta a Jorge Macri, movilidad, desarrollo al sur y cuidado en términos de salud y de educación. Respecto al eje autonomía, que es un eje, la verdad, muy importante, no hubo ningún anuncio concreto. Solo planteó que iba a enviar a la legislatura una ley de emergencia autonómica. Bueno, la verdad, ¿en qué consiste? Sí. ¿De qué trata? Es un enorme misterio. Pero cuestiones concretas para avanzar con la autonomía de la ciudad y de las cuales Jorge Macri no dijo una sola palabra. Por ejemplo, fortalecer las comunas. Por ejemplo, habilitar la posibilidad de que existan partidos vecinales. Claro. Por ejemplo, crear tribunales vecinales para cuestiones de vecindad, daños entre linderos, ruidos molestos, etcétera. De esto, ni una sola propuesta. Respecto a la seguridad y el orden, por supuesto, ¿no? Algo que vemos con muchísima preocupación respecto a la lógica de la seguridad en la ciudad. El foco puesto en el desalojo a los vendedores ambulantes y a los manteros, endurecer las penas para castigar a los trapitos y cero autocrítica respecto a la emergencia carcelaria de la ciudad. Claro. Recordemos que no paran de fugarse presos de la comisaría. Y Jorge Macri, en lugar de hacer autocrítica, se ocupó de repartir culpas entre el gobierno nacional, porque no recibe a los presos de la ciudad, y al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a quien acusa de ser el generador de la inseguridad. La verdad que 20 años casi tuvo el PRO para resolver el traspaso del servicio penitenciario de nación a ciudad. Recordemos que además hubo un momento en que Macri era presidente, Larreta era jefe de gobierno, no pudieron ponerse de acuerdo para hacer el traspaso del servicio penitenciario de nación a ciudad
pero se pusieron de acuerdo en cantidad de oportunidades para vender la tierra pública. Es decir, para algunas cosas sí, para otras no. Y lo cierto es que en el 2018 la ciudad y la nación firma un convenio para construir un penal, el penal de Marcos Paz. Sí. En el 2020 esas obras se suspenden y hace un par de meses, en medio de este escándalo de fuga de presos, empieza a reactivarse. Sí. Respecto a la modernización, la verdad es que no hubo un solo anuncio revolucionario. Lo que nos propuso Jorge Macri es, para terminar con el papeleo y la pérdida de tiempo de los comerciantes, implementar un libro digital. Bueno, eso fue lo más disruptivo que se le ocurrió a Jorge en términos de modernización. Y llevar desarrollo al sur, vemos algo de lo que conversamos un montón de veces. Sí. En el sur de la ciudad, 1 de cada 3 habitantes vive en una villa, en un asentamiento, en condiciones extremas de hacinamiento, sin agua, sin cloaca. La verdad que de esto no hubo una sola palabra. El desarrollo al sur, para Jorge Macri, es más negocio y negociado con la tierra pública. Uh-huh. Ahí anunció 20 proyectos de mediana y gran inversión para el sur, planteó repotenciar el turismo en esta lógica, ¿no?, de turistificación de la ciudad de Buenos Aires, sí, en la zona de La Boca, y 0 anuncios de metros de cañería de agua, metros de cañería de cloacas, y por supuesto 0 anuncios de construcción de vivienda social. La única autocrítica que esbozó fue el tema de la limpieza, porque uh-huh. Macri dijo que la limpieza de la ciudad sigue generando recursos, y por supuesto la respuesta a esto es contenedores antivandálicos. Por suerte abandonó la idea de rociar con olor a limón los contenedores, algo que nos propuso hace un par de meses, ¿no? Es alucinante. En una ciudad que en términos de presupuesto por habitante, presupuesto per cápita, duplica el presupuesto de la ciudad de Barcelona, la única idea que este gobierno nos proponga para resolver el problema de la basura sea contenedores atrapapersonas o rociarlos con olor a limón. Y después algo muy característico de esta gestión, ¿no?, que no es propio de Jorge Macri, sino de estos, ya van a ser casi 20 años de gestión del PRO en la ciudad, que son los anuncios de fantasía, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, dentro del anuncio fantasía, que se puso en marcha la ciudad bilingüe. Bueno, la verdad que es mi idea que sería la ciudad bilingüe. María Eva, ¿estás ahí? Acá estoy, sí. Se escuchó un ruido seguramente al otro lado, te pido disculpas. No, por favor. Y además de el anuncio de la ciudad bilingüe, también anunciaron un cambio de paradigma en las estrategias de enseñanza en la ciudad. Lanzaron un plan estrategio Buenos Aires Aprende, que la verdad tampoco tenemos idea ni en qué consiste, y como ideas más disruptivas, entregar unas miles de notebook y de tablet y colocar unas miles de cámaras en colectivos. La verdad, gusto a nada en una gestión totalmente, ¿no?, desdibujada, sí, que no tiene nada interesante para proponernos a las porteñas y a los porteños. No, y que además, sobre todo en el tema de seguridad y orden, pienso, por un lado, estas cámaras en colectivos claramente no son en términos de cuidarnos como ciudadanos, sino de empezar a aplicar otro tipo de situaciones de vigilancia, básicamente, en vinculación con esta otra pata, que es que con la situación de fuga de presos sí hubo, ¿no?, un tirar culpas al gobierno nacional, pero que ahora, desde el miércoles, con la gran represión que hubo en los alrededores del Congreso, volvieron casi que a ser amigos, ¿no?, nuevamente con Patricia Bullrich y con el resto del gobierno nacional, planteando que todo el operativo estuvo correcto y demás, ¿no? Como que hay ahí una doble vara que, dependiendo qué día hable Jorge, bueno, va cambiando un poco qué es lo que dice respecto del gobierno nacional y de las normativas que se llevan adelante en términos, por lo menos, de lo que es seguridad. Sí, totalmente. Yo creo que el esquema de vigilancia y represivo es totalmente compartido, claro, por el gobierno nacional y por el gobierno de la ciudad, y yo creo que el miércoles eso quedó absolutamente en evidencia. Sí. Respecto a políticas de fondo, como podrían ser, ¿no?, abordar políticas carcelarias, bueno, ahí se ve que lo que les resulta más cómodo es echarse las culpas
unos y otros, y ni hablar de abordar los problemas realmente estructurales y cotidianos que tiene la ciudad de Buenos Aires, Claro. en donde lo que vemos es que esta gestión, sinceramente, no se le cae una sola idea. Bueno, seguiremos hablando de la falta de ideas y de los anuncios fantásticos. Me parece que es un buen segmento, anuncios fantásticos del gobierno de la ciudad, para que sigamos analizando en los próximos viernes que nos encontremos en este espacio. Ay, perfecto, me encanta, porque aparte, la verdad que Jorge tiene mucha inventiva para eso, ¿no? Para hacer esos anuncios fantásticos, ¿sí? Esos eslogan fantasía. Así que yo creo que sí, que podemos habilitar el segmento, ¿no? De la ciudad de fantasía de Jorge. Yo creo que Jorge cree cosas, ¿no? Sería bueno que conversara con quienes habitamos la ciudad para no decir tantos disparates. Me parece una excelente idea. Bueno, María Eva, nos encontramos en 15 días y seguiremos analizando los anuncios fantásticos. Buenísimo, les mando un abrazo enorme y una alegría volver a reencontrarme con ustedes. Lo mismo para nosotras, te mandamos un abrazo grande. Pasó así María Eva Kutsubitis, ingeniera civil, investigadora y parte del Observatorio del Derecho a la Ciudad, con quien, decíamos, nos encontraremos cada 15 días para hablar de los anuncios fantásticos.